Amables televidentes, bienvenidos a Mate Mágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Un saludo muy cordial a nuestro patrocinador, el Estadero Yacutur, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael, un ambiente familiar, tropical, campestre, con una esmerada atención, con una gran cantidad de juegos acuáticos, ¿cierto? Piscinas, lo más importante, bueno, allá todo es importante, pero hay piscinas de agua natural, no son tratadas químicamente. El agua corre desde las quebradas en un agua limpia, como tenemos en este municipio de San Rafael. Y leemos entonces la frase de Albert Einstein relativa a lo que él piensa acerca de la matemática. Dice: ¿cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano, independiente de la experiencia, se adapte tan admirablemente a los objetos de la realidad? Albert Einstein. Bueno, y cuando dice objetos de la realidad, principalmente es las relaciones de los objetos de la realidad entre sí mismos, ¿cierto? Un objeto interactúa con otro y entonces en esa relación es que se encuentra la matemática. En el objeto en sí de pronto no tanto, ¿cierto? Este borrador electrónico digital, traído de lo más profundo de los espacios, ¿cierto? Este borrador solo no hace nada, él interactúa con el tablero, con la tinta, con el agua, con Oscar Giraldo, y ahí ya hay algo, y ahí se puede matematizar ese asunto, pero ahí el borrador solo, ahí no hay nada. Bueno, adentro del borrador de pronto sí también, ahí hay unos átomos, ¿cierto? Moviéndose internamente unos con otros, el trapito está ahí quietecito, pero internamente ahí hay un montón de movimiento atómico en los átomos que componen el borradorcito. Tampoco es como que esté tan quieto, ¿cierto? Pero uno lo ve así a este tamaño, el solo trapito, sí ahí quietecito, no hay nada, pero internamente sí hay algo, bueno. Son las interacciones de los objetos las que se pueden matematizar, o sea, entender matemáticamente. Listo. Entonces habíamos dejado a nuestro querido amigo Galileo Galilei, no se me ha olvidado. Recuerden que Galileo Galilei nace, nunca se me va a olvidar, 1564 y muere en 1642, ¿cierto? Habíamos dejado por allá en 1580, lo olvidé, lo habíamos dejado como en 1591, ¿cierto? En 1591, en ese mismo año que lo habíamos dejado en el programa anterior, en 1591 se muere el padre, Vincenzo, ¿cierto? Vamos a escribirlo por última vez, Vincenzo. Muere don Vincenzo Galilei, y entonces Galileo es el que tiene que hacerse cargo de la familia, pero no, el pero viene enseguida, ¿cierto? Porque en ese momento Galileo dice, bueno, yo soy ya más o menos reconocido, ya escribí un libro, puedo dar clases de matemática, así como mi amigo Oscar Giraldo en San Rafael, que, ¿cierto? Él se acuerda mucho de mí. Y entonces yo voy a hacer lo mismo que Oscar Giraldo de San Rafael en el año de 2022, que da clasecitas y todo el mundo ahí lo llama y él descresta a todo el mundo, y entonces todo el mundo cree que en San Rafael creen que él es muy inteligente y todo aquello, ¿cierto? Yo voy a hacer lo mismo, dijo Galileo, me voy a copiar de ese señor tan tonto. Y se ponía a dictar clases. Y hace lo que yo no hago. Pues ahí fue el principal error de Galileo Galilei, es hacer lo que Oscar Giraldo no le dijo que hiciera.
Entonces él se llevaba a esos chicos, a los que él les dictaba clases, a vivir a su casa, ¿cierto? Y allá entonces también, ¿cierto? Se supone que iba a cobrar como una pensión por manutención, pero Galileo Galilei no le ponía como mucho cuidado a eso. Pobre muchacho, vea, está aguantando hambre, venga muchachito, duerma, y todo aquello lo atendía muy bien. Y la plata que le pagaban, se le iba cuidando también al niño. Entonces a Galileo Galileo no podía cuidar bien de su familia, ahí más o menos, ¿cierto? Porque la plática que le pagaban los estudiantes, él se la gastaba también con los mismos estudiantes, porque vivían en su casa. Yo le dije, Galileo, no vas a hacer eso, y no me hizo caso. Ahí está pagando las consecuencias. No, mentira, Galileo era una persona muy noble, muy querido, pues así. ¿Qué vamos a hacer si él tenía un gran corazón? Ok, entonces, dejémoslo ahí que recapacite, ¿cierto? Dejémoslo sufriendo, aguantando hambre con la... Qué pena, hombre. Pero bueno, sí, no, dejémoslo ahí, no aguantando hambre, no aguantaba hambre, pero pasando pues ciertas necesidades, dejémoslo ahí. Porque ahora vamos a hablar de algo muy importante para él, desde el punto de vista filosófico. Entonces aquí es donde nos aparece, tenemos que hacer un paréntesis, de Italia cogemos un jet que nos lleve directo a Londres, donde nace, yo no sé si este señor nació en Londres, pero bueno, supongamos que sí, ¿cierto? Francis, ya estuvimos hablando un poquito de este señor, ¿cierto? ¿Dónde nace el señor Francis Bacon? Que Francis Bacon nace, tengo que pastelear, muchachos, 1581 y 1626. 1626 sí estoy seguro, pero el año que nació, lo dije y no creí. 1561 y muere en 1626. Entonces él, como quien dice, el 61 son 40, 39 más 26, 65 años. Bien, duró bien. Francis Bacon, ¿sí? Vale. Pues él era, obviamente, en esa época, para estudiar, eso que los pobres casi no estudiaban. Entonces, este señor debió tener platica. Yo creo que él nace en Londres, pues no apunté eso. Yo creo que él es londinense, pero bien. Ok, él es, por un lado, estudió Derecho, o sea, es abogado, pero además, pues le gustaba la filosofía. Mucha gente que estudia Derecho, pues a la gente que estudia Derecho a todos les enseñan filosofía, pero que se queden buenos filósofos, muy poquitos, porque da más plata el Derecho que la filosofía. Estamos en un mundo demasiado ultra práctico, no he podido entender por qué. Pero bueno, listo, el mundo se diseña así, la sociedad está diseñada así, ¿qué hacemos pues? Pero además él era político, claro, como buen abogado también era político, pero era un tipo juicioso, no era cualquier politiquerón de pacotilla, era un tipo político, no era un politiquerón. Y obviamente era un escritor, pues sí, porque escribía sobre filosofía y sobre política. Entonces un escritor, porque escribía libros. Lo que pasa es que a veces a uno le dicen, es escritor, y uno siempre piensa en la literatura. Entonces Gabriel García Márquez, y iba a decir Manuel Mejía Vallejo, también se dicen son escritores, pero todo el mundo, casi la mayoría de las veces entendemos por escritor el que escribe literatura, y a estos no los ponemos como escritores, pero también son escritores. Yo por eso casi siempre hago una diferenciación, y cuando se refiere a un escritor de novelas, de cuentos, de literatura, yo digo un literato para poder como hacer la diferencia, ¿cierto? Literato, está bien escrito. Listo. Entonces él era abogado, filósofo. Esto es el que escribe literatura, pero también hay otra modalidad para los que escriben sobre derecho, filosofía y política. Se dice ensayista, que escribe ensayos, ¿cierto? Ensayista, vamos a escribirlo bien. Esa es la profesión, ensayista, listo. Entonces, don Francis Bacon no se debe confundir. Bueno, sí, podemos borrar esto, no lo necesitamos. No se debe confundir
Francis Bacon, con otro señor con el mismo apellido, también inglés, pero muy anterior, del siglo XII y XIII, no recuerdo bien de qué siglo exactamente, pero sí, del siglo III, quizás del XIII y el XIV, no, del siglo XII tal vez no era, tal vez del XIII, en fin, que se llamaba Roger Bacon. A mí me pasó varias veces, ¿cierto? Y los confundí, no se deben confundir. El uno es Roger, anterior, siglo XIII, el otro es Francis, posterior, siglo XVI, XVII, ¿cierto? Pero tienen el mismo apellido, son ingleses. Bueno, aquí no me escribe bien el marcador porque está muy húmedo, electrónico, digital y no sé qué, y ya me está fallando. $200 ahí perdidos, muchachos. Bueno, entonces el señor Francis, no me escribe, listo. Francis Bacon, el señor Roger Bacon, además es monje, es un monje franciscano de la Orden de San Francisco de Asís, nacida en Italia, pero en Inglaterra esa orden franciscana fue muy importante, gente de mucha capacidad se metió a monje, porque en esa época el conocimiento, la mejor forma de adquirir conocimiento era siendo monje. El que quería de verdad hacer algún trabajo intelectual, debía meterse de monje. Él sí fue monje, Roger Bacon. Pero Francis Bacon ya no necesitaba, ya dijimos, es abogado. Entonces ya estudió en la City de London, London City, en la City de Londres, y él escribió algo muy importante. Claro, tenía aquí desorganizada la fecha, 1620, en ese mismo año, hace un paréntesis ahí, un borradorcito ahí, por favor, Santi, me tuve que ir a buscar, listo. Entonces decimos 1620, el señor Francis Bacon, pongámoslo acá, Francis Bacon, escribe 2 libros, uno sencillo, ¿cierto? Sin muchas pretensiones, no es un título muy muy ampuloso, muy grande, es un título de solo 2 palabritas, se llama Nuevo Órgano. Pero esto de nuevo órgano, uno no entiende como que por qué mete ahí esa palabra tan extraña, órgano. Él lo que está diciendo es una nueva organización, más bien, ¿cierto? Un nuevo método, una nueva forma, ¿cierto? A eso se refería. Y lo llama así, solamente lo llama nuevo órgano. En este mismo año escribió otro con un título más grande, que tenía más pretensiones, era un libro con ganas de hacer algo más importante, ambicioso, ¿cierto? Ese sí, lo tengo que pastelear, se llama Sobre la dignidad y progresos de las ciencias. Bueno, vamos a escribirlo. Es importante, la dignidad. Recuerden que nosotros estamos hablando sobre el tema grande que traemos es Galileo Galilei, pero nosotros estamos haciendo también una digresión aquí en este pequeño paréntesis, solamente para ver cómo de alguna manera
en las sociedades y en la historia de la humanidad se dan cosas que las piensan entre varias personas, ¿cierto? Independientemente, pues Roger Bacon y Galileo Galilei terminarían sabiendo el uno del otro, nunca se encontraron, sabían que existían, pero coincidencialmente, uno dice coincidencialmente, pero hay algo ahí en la historia y en el bagaje del mundo, se van dando las cosas porque el hombre va cambiando de forma de ver, ¿cierto? Y coincide en los mismos tiempos. Se llama entonces sobre la dignidad y progresos de las ciencias. Este señor Francis Bacon habló sobre cómo se debería hacer, cómo se debería llegar a adquirir, más bien, cómo se debería adquirir conocimiento válido, ¿cierto? Que pueda ser corroborado, que se pueda atestiguar ahí en la realidad que lo que yo digo sea válido. Entonces, en el caso específico de la caída de los cuerpos, que Aristóteles decía que primero caía una vaca que el marcador, ¿cierto? Este marcador se demora más en caer que la vaca, ¿cierto? Y Galileo Galilei hizo algunos experimentos y se dio cuenta que no, pero Oscar Giraldo, ya lo volvemos a decir, no voy a insistir más sobre eso, se da cuenta que pero son cosas es decir, Galileo no se dio cuenta de su error, de verdad Galileo no se dio cuenta de su error, Aristóteles no se dio cuenta de su acierto, y Oscar Giraldo se está dando cuenta de que los dos tenían parte y parte, ¿cierto? Ok, listo, ya, sin vanidades, sin presiones, entre amigos. Francis Bacon dice, si usted necesita decir algo sobre lo que pasa en el entorno, en la vida del ser humano, tanto psíquicamente, complicadito, pero vale, como fisiológicamente, usted tiene que hacer experimentos. Y si no, no se ponga a hablar porque se puede equivocar. Eso lo vamos a decir mejor. Lo estoy diciendo ahora de una manera folclórica, pues aquí entre amigos, pero eso obviamente hay que decirlo de una manera filosófica, académica, elegante, no tan folclórica. Entonces, él escribe esto, Francis Bacon, y es justo la forma y coincide como está trabajando Galileo Galilei, ¿cierto? Y como estaba trabajando antes, que ya lo vimos, Tycho Brahe, ¿sí? Tycho Brahe no escribía nada si no lo había medido primero. Y después, Johannes Kepler no decía nada si los números que había ahí no le daban la autoridad, porque antes la autoridad la decía el maestro. Yo, Oscar Giraldo, se va allí a hacer cualquier clase, una clase de natación, y dice, vea, es que los cuerpos flotan porque no toman aire, y ya, y yo digo cualquier bobada, ¿cierto? Y entonces, como lo dijo Oscar Giraldo, eso es. Vamos a decirlo de una vez, que vamos a llegar a ese tema, y entonces, cuando acabo de decir que Oscar Giraldo, poniéndome yo en el ejemplo, digo cualquier barrabasada, la puedo decir, porque hasta esas épocas, se tenía como digamos, eso ¿cómo se llama? Bueno, un dícere, ¿cierto? Eso es un dícere, un decir, ¿cierto? Los díceres. Entonces se tenía una creencia, o había como a quien adjudicarle el que lo que nosotros estamos diciendo es válido. Así no fuera válido, se decía Magister Dixit, ¿cierto? Magister Dixit, esto es en griego. Acuérdense cuando estudiamos griego, ¿cierto? No se les olvide que es muy fácil el griego, es lo más sencillo que hay. Magister Dixit, el maestro lo dijo. Oscar Giraldo dijo, ya eso es. Pero a esa era la época. Entonces uno se leía a Aristóteles
Y uno iba y repetía después con los amigos, hey, ¿cómo te parece que los cuerpos caen a igual velocidad que papá? Y entonces me preguntaron los amigos, ¿y vos cómo sabes? Magister Vici. Yo decía así, ahí me quedaba todo. ¿Quién es Magister? Aristóteles, el sabio Aristóteles, listo. Con solo que alguien como con cierta autoridad, que no era tanta, decía algo, había que creerlo. ¿Por qué? Porque Magister dice, el maestro lo dijo. Entonces, ahí el conocimiento era de acuerdo a la autoridad de la persona que lo decía. Entonces, por ejemplo, a un pobre zarrapastroso como el profesor Giraldo, ¿quién le iba a creer? Pero si ella se ponía un embambado con sombreros de plumas y se parecía, por ejemplo, al rey Luis XIV, entonces decía Magister Dicit, y a él sí le querían, pero a un pobre pelagatos como Oscar Giraldo no le creen, ¿cierto? Entonces a él sí le querían, aunque dijera barrabasadas, porque era la autoridad. Ok, ya no, Francis Bacon dijo ya, la ciencia o un científico no puede decir nada que los experimentos no puedan corroborar. Cuando usted ya haya hecho las suficientes experiencias y haya tenido un buen cúmulo de aciertos, usted puede sacar una norma. Y ahí sí estamos hablando de conocimiento. ¿Listo? Eso es en términos generales lo que dijo Roger Bacon. Y entonces Roger Bacon, después de publicar esos libros, él se considera el maestro del método, esto no es método, bueno, sí es un método, pero en realidad ese método tiene un nombre específico, empirismo, el maestro del empirismo. Empirismo tiene que ver con corroborar, con experimentar. Empirismo y experimentación vienen a ser casi sinónimos. Entonces, Roger Bacon es considerado el maestro del empirismo filosófico y científico, ¿cierto? Lo que él dijo en palabras, redactando situaciones, como poniendo como unos protocolos, se hace esto, se hace lo otro. A eso era lo que hacía realmente Galileo Galilei. Cogía lo que dijimos en la clase de hace 8 días, una tabla, la inclinaba, ponía una bolita a rodar. Esas cosas eran las que le decía Roger Bacon, se debe hacer experimentos. Entonces, el uno decía, ¿cierto? Cogió esas cosas, se dio cuenta cómo se debe adquirir, Roger Bacon, cómo se debe adquirir conocimiento, y el señor Galileo Galilei hacía justamente lo que Roger Bacon pensaba, pero ellos dos trabajaban independientemente, ¿cierto? Lo que pasa es que coincidencialmente, decíamos ahora, hay ciertos momentos en la humanidad en que las mentes coinciden, porque hay que hacer algunos cambios. Aquí lo ven de una manera, allí lo ven de otra, allí lo ven de otra. Vamos a cambiar porque esta manera que venimos haciendo no parece ser la muy válida. Y entonces en unas sociedades, en la sociedad londinense aparece Roger Bacon, en la sociedad italiana aparece Galileo Galilei. A eso estoy lo que tratando de decir, a veces coinciden las mentes. ¿Por qué? Porque la cultura ha avanzado y llega como a un abismo. ¿Y aquí qué? Entonces la gente empieza a dar el paso, unos allí, otros allá, y van coincidiendo. Voy a leer algo para que nos entendamos mejor, porque hay que respetar esa parte académica. ¿En qué consiste el empirismo? Como la experimentación, ¿cierto? Dice, un científico, no es la definición, es solamente una apreciación que hace Roger Bacon, palabras casi textuales de él, sacadas ahí de ese libro de las dignidades, sobre la dignidad y los progresos de las ciencias. Un científico no debe aceptar explicaciones que no se puedan probar mediante la experiencia. Esa es una manera de entender el empirismo. No es la definición precisa que va a aparecer, obviamente, en los diccionarios. Otra apreciación muy similar, también en el mismo sentido, hablando sobre el empirismo. Cuando la ciencia estudia situaciones particulares,
hay específicas, debe realizar observaciones que puedan validarse. Observaciones que puedan validarse quiere decir, alguien apunta algo, es porque cualquier otra persona diferente se plantea la misma situación y les da el mismo resultado. Eso es validar, corroborar, ¿cierto? En eso consiste el empirismo. Bien, hacemos una pausa en nuestro programa y nos vemos en unos cuantos segundos. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Mate Mágica. Habíamos estado hablando de Roger Bacon y ya como para concluir las cosas que él pensaba, su filosofía, su creencia de cómo debería adquirirse conocimiento, ¿cierto? Entonces ya él dice que la ciencia o que el científico no puede escribir, anotar observaciones que no puedan validarse, corroborarse. Vamos a ver algo relacionado con eso ya como concluyendo, como si estuviéramos recordando cuando leímos el libro de él sobre la dignidad y los progresos de las ciencias, ¿cierto? Entonces, volvemos. Él dice en esos textos finales, la verdad no procede de la autoridad. Verdad no procede de la autoridad. El hecho de que yo sea un bachiller, que sea algunas cosas, eso no me hace a mí sabio, ni conocedor válido de todo lo que yo diga, ¿cierto? Yo tendría que experimentar. La verdad no procede de la autoridad. Lo que habíamos dicho, ¿cierto? Del tal Magister Dixit. No, que porque el maestro lo dijo, eso no va. Falso. Por muy maestro que sea, tiene que demostrarlo, ¿cierto? Entonces, dice, ya finalizando, Francis Bacon, dice, el conocimiento que no viene, como hemos dicho, que no viene de la autoridad, no procede de la autoridad, el conocimiento, la verdad, no proceden de la autoridad, sí proceden, lo más válido, de la experiencia, de que yo sé, porque he hecho ensayos, me he metido en laboratorios, he hecho mediciones, he hecho experiencia. En esto consiste esa otra palabra que llamamos, que es cuando uno estudia filosofía en las primeras clases que le enseñan a uno, eso es sobre esto, sobre el empirismo. Perfecto. Ahora sí dejamos a Francis Bacon. Muchas gracias, querido Francis. Qué pena que te hayamos sacado de allá de la hora del té. Estabas con la reina. Yo no sé cuál era. No sé quién estaba de rey en esa época, no sé quién era. No, Elizabeth I ya había pasado. Llevaba mucho tiempo. ¿Quién era el rey en esa época? No sé. Alguno de los Estuardo sería. Bueno, ustedes allá me averiguan y me cuentan, listo. Serían los Estuardo, había otra familia muy importante que se llamaba los
los panta... ¡Ah! También se me olvidó. En fin, es que de verdad que yo no he ido mucho a Inglaterra. La verdad, muchacho. Porque me voy a poner a chicanearles. Yo jamás he ido a Inglaterra. Listo. Entonces, volvemos, ¿cierto? Habíamos dejado al pobre Galileo Galilei enredado ahí con sus estudiantes. Él no era capaz mucho como de cobrar, era muy mal gestor. Así pues, venga, ustedes me pagan tanto y va tanto y anote. Él estaba en otro mundo. Entonces a él, de verdad, en esa misma época que él tenía, es que estudiantes viviendo en su casa, eran los amigos y algunos mecenas, ¿cierto? Esta palabra sí la hemos mencionado acá, mecenas. Mecenas es como un protector, alguien que le da uno platica y lo sostiene, pero de una manera pues amable y con queridura, no mantenido, no que lo mantengan, que lo sostienen, que le colaboran, ¿cierto? Amigos y mecenas, gente pues de la nobleza que le decían, bueno Gali, toma pues ahí para que comas y para que coman tus estudiantes, pero ponete las pilas pues, ¿cierto? Hacerle caso a Oscar Giraldo, le decían mucho, cada rato le decían, hacerle caso a Oscar Giraldo, y él no se acordaba de mí. Listo, entonces, ya de algún modo, él es conocido, tiene que dejar sus clases en 1592, por situaciones pues que no les voy a mencionar mucho. Él ya es reconocido como un buen matemático, como un buen investigador. Le dan un cargo de profesor en la Universidad de Padua, ¿cierto? Y entonces él va allá, enseña geometría, astronomía, matemáticas, lo poquito que se sabía de mecánica, eso era muy poco. Pero en este año de 1592, o sea, él ya tiene del 64 al 92, él tiene por un lado 36, como 28 añitos. 28 años quizá, y entonces él conoce a una chica, se enamora, no se casan, se llama Marina, tengo que pastelear, Marina Gamba. También en ese año de 1592, cuando pasa a Padua, y por supuesto se gana algún dinerito, también conoce a una persona de la nobleza, bien, ¿cierto? Marina Padua. Con ella no se casó. Marina Gamba, es que Padua. Marina Gamba, Esta chica, bellísima, también de cierta alcurnia, ellos no se casan y no conviven juntos, pero sí tienen una relación romántica, amorosa, son noviecitos. Aceptaron, no sé qué pasó en esa situación, sería muy bueno saber, de verdad, es llamativo, pues porque en esta época la Iglesia Católica, que nos regía, en esa época, por supuesto, 1592, la Iglesia Católica es la que definía cosas, y había que estar casado, todo aquello del matrimonio, la sociedad, y este par de locos, nada, no, eran novios, y sin embargo, siendo novios, tenían una relación linda, pues un noviazgo, y tuvieron 3 hijos, Es muy extraño que fuera una relación como tan libre, ¿cierto? Una unión libre, eran muy buenos amigos, se querían, se trataban bien, se respetaban, todo aquello, pero no vivían juntos y tuvieron 3 hijos. Es muy extraño. Viene entonces una parte importante, ya pasamos al siglo XVII, iniciamos el siglo XVII. Cuando él conoce a Marina Gamba, es en el siglo XVI, finales del siglo XVI, 1592, y unos añitos después, 1604. Es muy importante en la vida académica, este año es bastante importante en la vida académica de Galileo Galilei, porque
Galileo Galilei descubre, desarrolla y trabaja y lo muestra en libros, y ahí están todas las demostraciones, un asunto importantísimo que llama cuando uno está en bachillerato, pues ya es lo que hoy llaman décimo, es el primer capitulito que mejor dicho, primero a uno le enseña que aquello, que los números reales, que los conjuntos, que vaya, que venga, que los números sí, que los fraccionarios, que no sé qué, le hacen a uno un recorderis de lo que vio. Y el primer capítulo es este, movimiento circular uniforme. Eso fue lo que descubrió las bases de la mecánica. En 1604 las escribió Galileo Galilei. Ese es el movimiento. Movimiento circular uniforme es que en un círculo valga para lo que viene a ser el movimiento planetario. Si usted lo hace a través del geocentrismo, o sea que el centro del universo es la Tierra, sirve, ¿cierto? Aquí está el planeta Tierra, aquí está la Luna, aquí está el Sol, aquí está Pinocho tocando tambor. Qué bobada. Bien, listo. El planeta Tierra es este, aquí está la Luna, ¿cierto? Aquí está el Sol, y no voy a decir la bobada esa. ¿Para qué me dicen para qué me ruegan que diga bobada? No me rueguen que diga bobadas. Aquí está el Sol. Ese movimiento circular, ¿cierto? Y hace el círculo y no varía. Movimiento circular uniforme. Siempre la misma cosa, y el Sol ahí, y no se puede cansar. Porque si se cansa, de pronto se frena y tiene que seguir. Ese es el movimiento circular uniforme. Y aunque parezca una tontería, eso es importante. Por lo menos son las bases de lo que llamamos la mecánica, que a veces creemos que mecánica habla de los talleres de los carros. No, mecánica es el movimiento de los carros en una autopista, de los carros en un round point, ¿cierto? Ok. Y él escribe eso, pero nadie lo había escrito. Lo cierto es que nadie lo había escrito. Y a la gente le parecerá medianamente tonto, pero apenas le empiezan a uno enseñar eso, lo ponen a volar. Porque uno cree que, movimiento circular uniforme, que siempre es lo mismo. Que no, venga, póngale numeritos a eso y algunas variacioncitas, y a uno le enredan la vida y después le califican 0, porque eso es lo que hacen los profesores, ¿cierto? Yo por eso no soy profesor. Y le ponen a uno lo más difícil. Ellos van y se leen siempre lo mismo, ¿cierto? Y entonces y le enseñan a uno, y muchachos, como es de fácil, porque lo han hecho 200 veces. Y entonces le ponen el examen, y a uno se le ponen más difícil, que ni siquiera ellos saben hacer, que ni siquiera los papás de ellos, que son más inteligentes, saben hacer, que ni siquiera el rector de la universidad lo sabe hacer, y se lo ponen a uno, para que no lo hagan media hora. La pedagogía es lo más lindo del mundo. Bueno, ok, entonces, listo, 1604, y después siguen pasando cosas, él sigue estudiando, sigue ahí dándose piquitos con Marina Gamba, sigue teniendo hijitos, 1604, y llega 1609. Importante, esta es la base del año, lo voy a decir de una vez, 1610. Este es el gran año de Galileo. Aquí le pasa todo lo bueno a Galileo, todo lo bueno. 1610. La cosa empezó en 1509. ¿Cómo empezó? Yo creo que nos da tiempo, Porque ya se sabía, obviamente, ya se habían inventado las gafas. Las gafas empezaron a diseñarse por ahí como en el siglo XIV, quizá a finales del siglo XII. Había lentes, ¿cierto? Sí. En la historia de la óptica, ahí está. En el finales del siglo III, finales del siglo XIV, mediados del siglo XIV, o sea, 1300 no sé qué, 1300 no sé qué, pasó la peste negra, ¿cierto? Despuésito de la peste negra. Y empezando el siglo terminando el XIV y empezando el XV, ya se había diseñado gafas. Estamos ya en el año
en el siglo XVII, entonces ya llevamos más o menos un siglo y medio, 150 años haciendo gafas. Entonces ya más o menos había un principio de lo que es una lente, ¿cierto? También a las gafas les dicen lentes. El lente es otra cosa más específica, más pequeña, pero bueno, o sea, yo ya tengo un objeto con el cual ver mejor. De eso se refiere, listo. Y a Galileo Galilei le llega desde Francia un exalumno de él, le escribió una cartica y le dice, maestro, ¿cómo te parece que es que por allá en Holanda se están haciendo unas cosas que las llaman no sé quién y no sé quién? No les voy a decir yo porque me voy a reservar eso, porque no sirve, de verdad. Ella hace una cosa que le permite a uno ver desde lejos y le explica cositas, ¿cierto? En una carta. Y Galileo lee aquello, que se lo mandó un exalumno, y él pone una cartica larga y le escribe más o menos de qué se trata. Él ya sabía, Galileo ya sabía que existían por supuesto las gafas, sabe de qué le están hablando, calcula, mide, hace ensayos, hace lo otro. Y aunque él no se lo inventó, entonces le mandan la carta en 1609, como en septiembre creo. Y en 1610, Galileo ahí mismo dice, no, mi hijo, a mí no me van a sabotear los holandeses, pues, diciendo que es que son más inteligentes que yo. ¿Cómo así? Un momentico, a ver, señor, respéteme. Y Galileo, con eso solo que escribe esa carta, hace el primer telescopio, el primer telescopio de él. Ese es su primer telescopio, él, leyendo esa cartica que le mandó un exalumno contándole que para en Holanda se hacían ciertas cosas. Y empieza el gran año de Galileo. Yo creo que nos quedamos ahí un poquito, demos un poquito, avancemos algo, listo. Él dice, caramba, muchachos, ¿cierto? Al que le mandó la carta al estudiante, ustedes averigüen cómo se llama el estudiante, para que le mandemos también una carta felicitándolo. Caramba, vos me estás hablando de telescopio. Véalo aquí, papá, aquí se lo tengo, y ahí mismo lo sacó Galileo. Con solo leerlo, él se pilló como era. De verdad, quiero hacer mucho énfasis en esto, insistir, porque es que la mente de Galileo es muy tesa. No cualquiera va haciendo eso, de verdad. A mí me mandan a decir, vea, es que por aquí no veía. Y yo, ¿por qué mandas a bobadas a mí, hombre? ¿Cierto? Eso soy yo. Yo, ¿por qué mandas a decir a mí bobadas? Contame más bien cómo estás vos, y ya, y listo. Y bueno, entonces, él saca su primer telescopio. Ya había un señor, eso ya más o menos se conocía, había un señor en Holanda, ya era reconocido pues en esa época. El señor se llamaba Pastel, ¿cierto? Se llamaba Don Pastel, se llamaba Hans Lippershey. Hans Lippershey, holandés, ¿cierto? ¿De dónde son los holandeses? De Holanda, ¿cierto? Era un constructor de telescopios. Y entonces Galileo Galilei, pues le dijeron quién era, por supuesto que no se conocían, yo no quise presentarlos, olvídese, si le voy a hacer yo maldades al pobre Lippershey, sabiendo el tigre que venía detrás, llamado Galileo. Entonces yo me quedé callado, yo no los quise presentar. Y llega este señor Galileo Galilei y le hace un telescopio. No se lo voy a contar bien. Lo cierto es que Galileo Galilei le hipermejora, ¿cierto? Eso le hace unos arreglos a los telescopios que hacía Lippershey, Hans Lippershey. Galileo Galilei le hace uno sobrado. El primerito ya era sobrado en muchos aspectos. Ahí, deteniéndonos en los aspectos, en las características de ese telescopio de Galileo, tenemos que dejar el programa. Y dentro de 8 días les voy a contar cuáles eran esas mejoras. Mínimo eran 3, pero bien. Un tipo que ha tenido mucha experiencia contra un tipo que apenas había leído para que
que este era un teso y el otro no. Galileo no se puso a apostar, yo se lo voy a hacer mejor, ese man, maldingo holandés, que no sé quién, que sí, que esto y lo otro. No, Galileo no era pelietas, acuérdense ustedes muchachos cuando íbamos a la casa de él. Galileo peleaba, no, Galileo no peleaba, Galileo decía, se quedaba así, ¿se acuerdan? Se quedaba así. Y a mí mismo se las inventaba, ¿cierto? Ok, nos vemos en 8 días, para que entendamos de verdad, ahora sí, quién era el loco del Galileo, un retenaz, un reteso. Nos vemos en 8 días.